algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi
Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh,
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pepes, ¿cómo están? Comenzando otro día hermoso. Vamos a ver hoy en la ciudad, en mi ciudad, por ejemplo, es un día hermoso, esos días de primavera. Se parece que a la tarde se va a poner hermoso. Así que vamos a pasar un buen rato hoy y después seguramente a correr un poco, a pasarla bien ahí al aire libre. Así que, gente, por ahora 34.435 comenzamos la mañanita con Bitcoin. Obviamente vamos a ver una caidita, pero igualmente está en 34.500 casi, ¿sí? Impresionante, ¿o no? Así que lo interesante de esto, gente, de Bitcoin, obviamente que tiene sus impulsos, sus retrocesos, pero que podemos llegar a encontrar, obviamente, zonas, ¿no? Donde podemos hacer un buen scalping, ¿sí? Zonas que, si las agarrás, están muy buenas para llevarte unos manguitos a tu casa, ¿sí? Unos dolaritos a tu casa. Pero bueno, por ahora, gente, una tendencia que estamos como allá arriba del todo consolidados. Llegó ayer a tocar los 36, una mechita que dejó en vela diaria, se devolvió y hoy está por debajo en los 34.434, ¿sí? Ahora vamos a ver la gráfica en TradingView y les voy a explicar bien esas zonas donde estuvo. Obviamente que ya está visitando la zona de los 35, 36, ya se está quedando en esta zona. ¿Va a tener retrocesos? Seguramente, pero bueno, por ahora, gente, por más que veamos a las top 100, top 20 bajistas en rojo, ¿no? Color de invierno, más que primavera, como lo veíamos días anteriores que estaba todo verde, ahora está rojo, pero no pasa nada, ¿sí? Son obviamente lo que tiene que ver con las noticias macroeconómicas, con los palos en la rueda que los muchachos que estamos viendo de fondo le ponen, ¿no? De fondo estamos viendo obviamente lo que digo todos los días, y todos los días lo voy a seguir diciendo: los países que más regulan, los que más prohíben, los que más palos en la rueda le ponen a las cripto, son los que más compran. En este momento el volumen es poco, estamos viendo un poco movimiento en el querido planeta Tierra, donde igualmente ese poco movimiento, ese poco volumen está yendo a, obviamente, a los primeros, a los más poderosos, ¿no? A Estados Unidos, a la zona europea, obviamente a China, Japón, ¿no? Cada tanto algún doji, como digo siempre, algún Shiba para acá, para Latinoamérica, pero igual compramos, obviamente, pero sabemos que el volumen, las instituciones, los poderosos, los pepes que tienen poder adquisitivo superior que los pepes de Latinoamérica, obviamente que sabemos que ahí va todo, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora 34.434, 3% en caída, lo que va ahora, en este momento veremos qué pasa en el transcurso del día. Recuerden que hoy es viernes. ¿Y qué pasa con los viernes? Muchos tratan de salir del mercado porque no quieren dejar las órdenes puestas o expuestas al comienzo de la próxima semana, ¿sí? Así que atentos, el que está por hacer operaciones, atentos, comienza la sesión de Nueva York un ratito, pero si te metes, metete y salí, a no ser que tengas una estrategia, obviamente, ¿no? Pero bueno, gente, nos vamos a ver un poquito calendario económico, ¿sí? De fondo, voy a subir un poquito esto. El dólar matero nos acompaña hoy, tremendo el dólar matero, no lo podíamos encontrar. En sí está, pero me parece que quiere que le suba el sueldo, ¿verdad? Así que llamamos a Mila Pop para que nos dé una mano cada tanto. Bien, vamos a las top 100. Hermoso color, ¿te gusta el color de Independiente? Bueno, ahí está, entre un verde y varios rojos, un par de verdes y muchos rojos. Obviamente lo que les decía anteriormente, 4, 5, 6% en caída. Mirá Pepe, hablando de trading planeta Pepe, mirá Pepe, un 10% casi hoy, tremenda la caidita. Ahí están, mirá vos, en positivo podemos ver por ejemplo la wallet de Binance, ¿sí? True Wallet está en positivo, hoy, en la semana, en el mes, en el año también estuvo en positivo. Así que si querés meterle una fichita, más que meterle, comprar una fichita ahí, dale, ¿sí? Escuchá. ¿Saben que estoy chupando, gente? Bueno, el que vea el video a la tarde que me diga, ¿sí? Por privado, no hay problema. A ver si saben qué es lo que estoy chupando. No se imaginan, Bien, seguimos. Si quieren les digo. Bien, seguimos. Vamos a las top de Binance. De fondo, gente, un grupo canadiense, ¿sí? Grupo, obviamente, ya hace unos añitos que está, pero un grupo joven que tiene sus temas propios, pero hace covers como este cover que estamos escuchando de fondo. Así que si les gusta, disfruten un poquito ahí. Un cover que están haciendo de los 80, ¿sí? ¿Quién no conoce este cover,
Bien, vamos a seguir con esto. Miren, Osmo, 18%, la que podemos ver por encima de las demás en color verde. Fíjense en el capital de mercado, todo que poquito, ¿no? Pero igualmente, si querés tradearla, está bárbaro. Y si querés holdearla, metete a las páginas, a las redes, para tener un poquito de idea qué es lo que está pasando, ¿no? Obviamente, de qué se trata el proyecto. Si la cantidad de gente que hay de fondo son personas que comentan o son bots que ponen, ¿no? Obviamente, y vos, no sé, comprás y son todos bots del otro lado, ¿viste? Bien, tengan cuidado, ¿eh? Vamos, gente. Escuchá. Me estoy cargando porque hoy, por ejemplo, no pude hacer operaciones mías, así que estoy ahí, ¿eh? Tengo una luna redonda. Vamos, seguimos, escuchá. Ojo, esta es la campana de que comienza un solo de guitarra, para mí. Un solito, no la gran cosa, pero como para levantar la mañana, gente, Vamos a subirle un poquito, escuchá, a ver. A ver, señor guitarrista, ¿le da? Bien, gente, vamos... Bien, vamos a pasar un poquito de calendario. Tenemos noticias ahora, ahora mismo. Vamos a chequear. Esto se va a actualizar seguramente ahora. Faltan, a ver cuánto falta. Y faltan 30 minutos, ¿no? 50, ahí está, 30, ven, ahí se actualizó. Ingreso medio de hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo ahora. ¿Sí? Escuchá. Mirá el dólar matero como baila, porque el dólar matero le gusta esta música, era de los 80, el dólar siempre estuvo, ¿no? Ahí va, verá cómo baila, verá. Bien, chicos, 10:45 PMI de servicio y a las 11 PMI no manufacturero, así que ahí tenemos. También tenemos una fundamental que figura en otras plataformas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el dólar canadiense, que acá no figura, porque acá figura seguramente como mediano impacto, Acá está, ¿ven? Dólar canadiense, acá está, ¿ven? ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Ahí está, ¿ven? Cambio de empleo, ahora también, en el mismo horario que las noticias que les decía recién que tienen que ver con el dólar. Así que, aparte de las noticias fundamentales de dólar, tenemos también canadiense, que en este caso, en esta plataforma, lo tomamos como mediano impacto, ¿sí? Pero en la otra es como alto, así que atentos ahí, Acá estamos con Bitcoin de vuelta. Vamos a ver un poquito lo que les decía de Bitcoin. Vamos a ver acá. Les voy a mostrar estas dos velas, ¿sí? Para que tengan una idea. Los 36 que llegó, Vieron que les decía, la de ayer llegó a los 36 y la de hoy está por debajo, ¿sí? En esta consolidación, en este techo de doble piso, si queremos, o doble techito acá arriba, donde es una resistencia. Vamos a ver si cuánto aguanta. Si se convierte en solamente dos piquitos ahí arriba, o si se convierte en una consolidación acá, ¿sí? Por ahora hay una compresión, ¿ven de fondo? Así que bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver un poquito dentro de la velita, de la de hoy y la de ayer. Copian un poquito de todo, hacen cover, pero un poquito Red Hot. Pusieron ahí recién con unas notitas que hicieron, el bajo un poquito, tienen un poquito de todo un poco. Tienen los muchachos ahí, entre el cover que están haciendo, le meten algunas cositas de grupos que les deben gustar, ¿no? Interesante el grupito. Bien, vamos a ver dentro, gente. Vela de ayer que llegó con mechita acá arriba. Esta mecha es una vela de velas chiquitas, pero ahí llegó, ¿ven? Superó los 36 por poquito y se devolvió con sus impulsos y retrocesos hacia la baja dentro de esta sensación de consolidación con presión, ¿sí? Ya llegó al piso. Vamos a ver si este piso es, si achicamos o vamos a ver las diarias, el piso de ese banderín de diario, ¿bien? Acá. Ahí está, ¿ven?
Vamos a ver si mantienen esta zona, son zonas, ¿no? O si decide venir a visitar, obviamente, los 32, que no estaría mal, sería saludable, y un poquito más abajo. Obviamente que vamos a ver un rojo un poquito más crudo que el que estamos viendo recién, entre un 4 y un 5, pero sabemos que se acerca el fin de semana y, a diferencia de los mercados tradicionales, Bitcoin opera sábado y domingo, las cripto en general, así que esas dos velas de sábado y domingo pueden ser bajistas. Veremos qué pasa, ¿sí? Todavía no sabemos, vamos a ver qué pasa hoy, hay que ir viendo con el tiempo. Obviamente para eso están los análisis también, que tampoco te dan una seguridad de que va a pasar lo que el análisis proyectes, ¿no? Pero por lo menos tener que estamos dentro de una consolidación. Obviamente ya llegamos al piso de este, ¿no?, pequeño banderín y vamos dentro de las velas horarias, como les decía recién. ¿Te gustó? Tremendo tema, ¿eh? A ver, ¿qué viene ahora? A ver con qué nos... A ver, vamos a ver acá si ponemos algo lindo. Ya, le voy a regalar, a ver esta puede ser, a ver. Lindo, olor a mar. No, media, vamos con esta, ahí está, más tranqui, ahí más lindo, así puedo explicar más tranqui, si no me pongo a bailar acá en la silla. Gente, soporte, llegó a soporte velas diarias, miren cómo viene rompiendo lo que sería obviamente estos bajos, los va rompiendo, ¿no? Acá rompió uno, acá rompió otro, acá está por romper otro, acá ya hizo un piso, otro fractal. Vamos a ir dentro de esta zonita, recuerdan cómo viene todo, ¿no? Bien, vamos a este cuadradito, casi rectángulo, nos vamos a 15 minutos. ¿A qué no saben que estoy chupando? Subió la marea. Dicen que tiene antioxidantes. A ver, adivinen, ¿qué puede ser? Una planta es. Un porro, decía. Bien, seguimos. Vamos a ver dentro de estas últimas velitas. Ven cómo viene, ¿no? Está consolidando, puede romper esta zona. Acá la puede romper obviamente, pero estamos ya tratando de decir, bueno, estamos llegando a un piso, puede amagar hoy, pero puede romper, ¿sí? Obviamente hacia la zona de donde estaba la compresión, ¿se acuerdan? Abajo el soporte, si lo rompe, puede ser saludable que vaya a visitar precios más bajos, ¿sí? Pero puede pasar también de que se quede consolidando e intente recuperar los 35 por lo menos, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que estamos viendo en grande, velas de 15, y si vamos a un minuto es consolidación, ¿sí? Miren. ¿Por qué consolidación? Para el que no sabe, zonas obviamente ven que se repiten, ¿no? Obviamente hay pequeños impulsos y retrocesos, pero que se mantienen en una misma zona, ¿sí? Donde hay varios toques arriba, toques por debajo, una pequeña sensación de subidita. Ven un ángulo ahí que te puede dar indicio que viene hacia arriba, mantiene arriba los mismos altos, abajo van cada vez más alto, y bueno, en algún momento esta igualdad que está arriba puede ser inferior a lo que se puede romper próximamente para llegar a altos que estén por encima, ¿sí? Para llegar quizás a los 35, lo veremos, ¿sí? Por ahora nos mantenemos con 34, ¿sí? 34,210 por ahora, ¿sí? ¿Te gusta? Bueno, lo cambiamos a 208. ¿Te gusta ahí? ¿Un autito? Bien, seguimos. 203 seguía cayendo, ¿viste? Seguimos, gente, nos vamos al índice, ¿sí? Vamos a velas diarias. Escuchá de fondo. Tiene que venir Mila Pop un rato también, ¿no? Así baila un poco. Les recuerdo, gente, todo este cachivacherío de dibujitos que hay, ¿sí? Estos Picassos. ¿Por qué los dejo, como digo siempre? Porque es una forma de decir, bueno, gente, estuvimos trabajando, ¿eh? No es que marcamos por marcar. En esta vela fue un día, un lunes, un martes, un miércoles, donde nos metemos con la lupa de Planeta Pepe adentro. Y adentro hacemos las proyecciones, ¿sí? Como afuera también. Pero, obviamente, en los libros, y yo también les digo, ustedes vean así la gráfica, ¿sí? La dejo así porque me gustan los Picassos, ¿sí? El impresionismo. Bien, gente, es una forma de decir, estuvimos trabajando, miren lo que venimos haciendo, ¿bien? Gente, vamos al índice. Me quedé.
Bueno, el índice suele tener una correlación negativa de Bitcoin, pero acá está haciendo también una velita en caída, ¿sí? Vamos a meternos dentro de esta velita, olvidémonos de los dibujitos, de los satélites que llaman, de las ballenitas, los ballenatos. En este momento es muy parecido, miren lo que es el índice, ¿sí? Impresionante, ¿bien? Ahora, con un arte de magia, nosotros si queremos podemos poner, por ejemplo, ¿no? A ver si me sale... A ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Qué lindo. Bien, gente. Estaba haciendo una cosita ahí, quería mostrarles, pero no me salió, no importa. Mira, esto lo tengo marcado. Estas zonitas, mechas que hemos explicado, es seguramente algo de ayer, de antes de ayer o de la semana pasada, ¿sí? Y corresponde a la vela semanal, veremos. Pero no, son cositas que vamos marcando día a día, ¿no? Obviamente que dejan de ser interesantes y las vamos sacando, ¿no? Pero vamos a ir dentro de la velita, de estas dos velitas. Este es el gap. Este es el saltito que pegó, obviamente. ¿Se acuerdan ayer? La noticia que hubo en la semanita interesante, obviamente. Hoy viernes también hay un par de noticias. Ahora, vamos a tratar de apurarnos, que no se nos pase el tren. Vamos dentro de una hora. Qué rico. Se envenenaba en vivo el tipo, Una goma de neumático, una Pirelli estaba mordiendo. Estaba chupando. Bien, seguimos. Bien, acá estamos, gente, Obviamente, miren, fíjense en esto. 1, 2, 3 toquecitos y una sensación muy parecida a Bitcoin acá, ¿no? Qué cosa interesante. Tratando, obviamente, estamos en velas de una hora acá, ¿no? Fíjense, los bajos están tratando de ser, por lo menos en 2 toques que estamos viendo. Obviamente todavía no cerró esta zona, ¿no? Pero si acercamos, ven acá, ya habría que esperar una velita o 2 velitas más para ver si forma un fractal para marcar como segundo toque, ¿sí? Porque esto puede seguir cayendo. Pero por ahora, ahí va, ¿sí? Vamos a ver si en el día se mantiene por debajo, por encima de esta zona que les marqué acá abajo en diagonal, haciendo estos 2 toques, que este todavía no sería un segundo toque, Lo pongo por la mecha que dejó, donde vamos a ir a M15 y ahí sí vamos a encontrar seguramente un fractal. Bien, acá está, dos toquecitos, puede ser interesante. Obviamente se puede romper, pero ya lo podemos poner como un toque en esta pequeña temporalidad, ¿sí? Así que bueno, podemos ir viendo dentro de esta zonita donde hay una zona de soporte, viene en caída. Así que bueno, veremos qué pasa con el índice, a diferencia de Bitcoin. Solamente hasta hoy podremos operar y comienza la próxima semana a partir del lunes, ¿sí? Según el horario donde estés, domingo tarde-noche, ¿sí? Abren los mercados. Bien, así que bueno, gente, vamos a ver dentro de estas velitas, ¿sí? Vamos a chequear un poquito las velas de 15 para el que quiera hacer un scalping para operar a favor o en contra de, por ejemplo, el dólar, ¿sí? Nos vamos a un minuto. Las mejores noches de mi vida, hablando hasta que se sea de día, conectándonos otra vez. Bien, acá estamos, Sí, señor. Acá estamos, podemos marcar una pequeña compresión que todavía, ojo que estoy marcando algo que todavía no cerró bien, ¿sí? El último toque no es último toque, pero muchas veces lo utilizo para anticiparme en el mercado. Obviamente que me puede ir mal, pero trato de salir de alguna forma con alguna técnica, ¿no? Así que bueno, gente, ahí estamos, compresión del precio en el índice en un minuto. ¿Por qué un minuto? Y porque nosotros sabemos que hacemos intradía todos los días, pero en vivo, en mi caso en vivo, trato de hacer, miren, ahí está dándose la vuelta, trato de hacer scalping en vivo para que los que se suman puedan ver las operaciones que hacemos en vivo, donde todos los días tratamos de hacer alguna operación, ¿sí? Obviamente que al ser scalping muchas veces la distancia es menor y muchas veces no. Ayer hicimos 60 pip, antes de ayer hicimos 60 pip en una buena proyección que hicimos, por ejemplo. Y así estamos, ¿no? Haciendo pips, sumando, restando. Lo importante es que la suma total de ganancias con el tiempo, ¿no? Así que bueno, mira esta vela interesante. A ver si se da vuelta para arriba cuando llegue a esta zona. Veremos, a ver, la trampita. Me gusta mucho verlo, Muy lindo el tema, ¿Les gustó o no les gustó el tema? Interesante, ¿o no? A mí me gustó. Bien, seguimos con buena música, Escucha, escucha. Me tragué el...
Se moría ahogado en vivo el dólar matero, gente. Down, down. Bien, vamos a la gráfica, ¿sí? Vamos a ver un poquito en la gráfica. Vamos a ver hoy también, a ver si podemos acá. Vamos a tirar acá a ver qué par podemos analizar hoy para ver si podemos operar algo. Si no operamos no pasa nada, ¿no? Pero vamos a tirar algún par acá, ¿sí? Si se suma algún Pepe veremos si hacemos algún sorteo hoy. Mira, Bitcoin, bueno, ya lo analizamos. Vamos a tirar otro al azar para ver alguna proyección y para ver en el MetaTrader también, ¿no? Bueno, Libra Yen, interesante. Otro. Lo suelen operar los garcas, Libra Yen. Por eso no. Seguimos. Outcad, interesante. Australiano con el canadiense. Muy interesante. Bueno, seguimos. Uno más. Ya tenemos dos, ¿eh? Mar desierto de papel, con vos amanecer. Dólar Yen, mirá vos. Bueno, ahí tenemos un par interesantes. Sin contar Bitcoin que recién lo vimos. Libra Yen, Outcad, Dólar Yen. Bien. Nos vamos a la plataforma. Vamos a ver si hay algo. Tengo obviamente, a ver si... Bien, ahí estamos. Vamos a la plataforma, gente. Que el sol. Chao, dólar matero, gracias por haber aparecido. Seguramente, como estás vos mismo hablando, dólar, porque vos te hablabas vos mismo, te voy a subir el sueldo. Vamos, a ver. Vamos a ver, primero voy a explicar unos bots que puse, dos bots que estuve armando. Uno es el araña, ¿no? Son dos arañas. Araña... ¿Vieron la araña cómo es? La culona esa, la araña culona, y la otra es la araña picadora, ¿no? Así que tenemos acá, por un lado la araña del tiempo y por el otro lado tenemos la araña que ahí ya hizo una operación que va, mira vos, va en negativo en este momento, bárbaro. Veremos cómo se defiende en el mercado. Hice una operación por acá, ven que está activada araña 1 y acá tenemos la araña otra que la estamos probando en el oro. Obviamente que el oro, miren, puse un indicador para ir viendo cómo está más o menos, está recontra consolidado en el nivel 50 de cualquiera de los indicadores que busquen, ¿eh? Así que ahí va, ¿eh? Bien. Vamos a ver un poquito. Ahí está, vamos acá, vamos a esperar. Vamos a esperar que venga la fundamental en un ratito. Vamos a disfrutar de la música, gente, ¿eh? Escucha. Y mientras voy a buscar agua calentita. Disfrutá, genio. Un solo lenguaje para amar. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca es de metal. Tus besos queman más que el sol. Nena, vos
casualidad, recorriendo un bazar, me acerqué sin dudarlo más, como el río va hacia el mar. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. Los dos juntémonos a hablar en un café. Los dos juntémonos a hablar en un café. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. Te encontré de casualidad, recorriendo un bazar, me acerqué sin dudarlo más, como el río va hacia el mar. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. Los dos juntémonos a hablar en un café. Los dos juntémonos a hablar en un café.
gente, queda poquito, estamos esperando la fundamental nada más. Mientras estoy viendo un poquito de lo que es lo que nos tocó en la ruleta, justo elegí ahí la libra yen para ver un poquito temporales grandes. Sí, a ver si vemos algún fractalito. Más. Eso. A ver, vamos un poquito mientras voy a ir a... esto está en H1, M15, bien. A ver ahí. Qué bueno los indicadores estos del dedito, estoy viendo acá, no todos, pero bastante bien como se dio, ¿no? Obviamente que se pueden configurar para que los deditos aparezcan en mejores zonas, ¿no? Este indicador lo armé, lo creé y le puse dentro varios indicadores interesantes de los que son más conocidos, ¿no? Donde la combinación de todos puede ser una linda zona para buscar algo que no quiere decir que porque salga el dedo va a hacer una compra y se va a dar acá. Lo bueno es que no repinta, sale el dedo y queda, pero fíjense que lindo, ¿no? Hay una sola que podría haber sido mala, esta que está acá. Pero igualmente, justo los dedos están configurados para otro par, no para este, ¿sí? Hay que configurar para este, para que coincida, obviamente, en el pasado, lo mejor posible con las estadísticas que hay del pasado, ¿no? Bien, vamos a ver cuánto queda. Oh, ya estamos, 28. Vamos, después volvemos a la libra yen, a hacer alguna pequeña proyección ahí. O el otro era, ¿cuál era el otro? El AUD-CAD, ¿no? Y dólar yen, me parece. Así que bueno, vemos si encontramos algo en alguna de esas. Si no tenemos, miren acá tenemos la fuerza de la moneda como siempre para tirar para arriba. Y vamos viendo a ver cuál pueden buscar. Recuerden que en vivo no tenemos ningún par en especial, ¿sí? Acá agarramos lo que parezca mejor, ¿sí? Como todos los días hacemos. Y sin miedo, respetando el mercado, ¿sí? Bien, ahí estamos por llegar. Vamos a ver un poquito cómo se mueve esto. Cuando te encontré en el antro aquel y algo cambió para siempre, que hablemos por primera vez de nuevo y como locos nos enamoremos con un beso. Hola gente, no sé si anda, si hay alguien, a ver, buenas, buen viaje, a ver si funciona esto. No funciona, ahí está. Esto debe ser todo de antes. ¿Qué plantilla? No sé qué plantilla se refieren, pero son las que las voy armando acá. Son velas, el color lo vas poniendo vos de fondo como querés. Y después obviamente algún indicador que voy creando nada más. Un segundo, se armó ahí, a ver. Bueno, mirá, me la agarró. Ahí estamos dentro, gente. A ver. Bien, ya estamos cubiertos, miren acá, ¿ven? Ya estamos en positivo, vamos con el stop en positivo. Así que bueno, si se devuelve no perdemos nada y si sigue iremos ganando, ¿no? Obviamente. A ver, miren, ahí va con el stop por detrás, ¿lo ven el stop por detrás cómo va?
Bien, yo si quiero la puedo cerrar ahora la operación. Estamos en vivo, pero no la voy a cerrar. Este bot lo creé porque yo suelo operar de forma manual, pero de manual muchas veces perdés. Miren qué buen ejemplo. Estamos en vivo. El stop está ahí color magenta, siguiendo por detrás del precio. ¿Sí? Así que bueno, ahí vamos. 24, 25 pip vamos en este momento. Pero obviamente que me cerró un pedacito. Sigue con... Fíjense que sigue con la mitad del lotaje, porque le puse muy poquito para probar. Para que me cierre con 15 pip la mitad más o menos. Ya me la cerró, estamos en positivo, ahí va por detrás, así que bueno, excelente ejemplo en vivo, ahí estamos, comparárenla con las velas anteriores, ¿no? Ahí vamos. Obviamente que si esto lo haces de forma manual, te puedo asegurar que de 10 perdés 8 y de las 8, 7 te comió el broker. Por eso tengo este stop que es oculto, por eso tengo muchos parámetros que son ocultos que el broker no los ve y que no puedes saber cuando te metes al mercado. Vos tirás la orden, a diferencia de cuando te... Sí, sabe, obviamente, ¿no? Pero lo que voy, cuando te metes de forma manual tenés que hacer la fila. Y muchas veces pones la orden y siempre te va a aparecer en cualquier lado. ¿Sí? Acá ya está todo preestablecido porque lo armé antes. Así que bueno, ahí está, obviamente. Vamos en positivo, así que podemos cerrar tranquilamente. Obviamente que de forma particular, cuando lo utilizo o opero de forma manual muchas veces, si se va en contra le busco la vuelta para sacarle un profit. O que me toque el stop y punto. En este caso, gente, vamos ya... a ver cuánto vamos ahí. 25 pips, en vivo. En un ratito mientras charlamos, escuchamos música. Si me toca el stop, que me lo toque. Si no me lo toca, que siga por detrás. Ojalá que venga a este número redondo, gente, ¿sí? Que estamos acá. Ahí. Sería una lástima. No quiero meter mano en el bot, obviamente, porque yo tranquilamente puedo sacar el stop, lo pongo más abajo, espero, lo pongo por debajo, cerquita de donde comenzó la operación. Ya tenemos la mitad en el bolsillo. La otra mitad, el otro parcial, está ahí en camino. Bueno, vamos a ver si rompe el altito que creó nuevo, ese high ahí con esa vela de pullback que hizo. Si lo rompe, por detrás va a ir el stop. Obviamente vos me vas a preguntar, ¿por qué el stop es color magenta con puntitos? Bueno, vos le podés poner el color que quieras, pero en este caso al bot lo pongo de forma oculta. ¿Sí? El broker no sabe que vos tenés stops o TP puestos. ¿Sí? No sabe dónde los tenés. Así que eso está bueno. Obviamente que no movemos acá tanto como para que nos presten atención a nosotros, ¿sí? Pero la idea está buena, ¿sí? Bien. Ahí estamos. A ver qué dice acá el amigo. En 10 minutos. ¿En 10 minutos qué? Sí, ya está. Esto que está acá en vivo. Esto que está en vivo estamos. A ver qué me dice acá. ¿No van a hablar de las noticias? Sí. ¿De qué noticias? ¿De que juega Boca? ¿El fin de semana? Porque ya las hablamos, genio. ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? Saludos, crack. ¿Quién es? ¡Hola, Fabián! ¿Y vio la familia ayer la charla? Sí, seguro, ¿no? Vamos a ver si hacemos más charla con otros Pepe. Lo que pasa es que todos trabajan y como no hacemos mucha publicidad, estamos acá. Cada tanto se suma el que quiera. Y bueno, me van a encontrar a mí operando o dando algún tip. O que quede grabado como una escuelita para el que quiera ir viendo los videos. Todos los días operamos en vivo, gente, ¿sí? Si no soy yo, son los bots que voy armando. Miren, acá nos va a sacar. Viste, revisá esta parte, Fabián, que te va a interesar. Ahí nos sacó, listo. Y yo estoy con ustedes charlando y estoy acá, miren, estoy acá viendo la Libra Yen, lo que veníamos analizando, Libra Yen, de las zonas, de esto, de aquello, ni nos enteramos de que el bot hizo una operación, ¿me entienden? Y ahí nos sacó recién, menos mal que lo pusimos, una operación en positivo donde hicimos una mitad primero y después prácticamente 25 pip casi, ahí llegamos a hacer en un minuto, 2 minutos, gente, ¿sí? ¿Qué más querés o no? En vivo, ¿no? Bien. Que vivo así. ¿Estuviste probando algunos de los bots? Fíjate que acá tengo puesto, no sé, deben estar al rojo vivo, Calvo. Mirá, acá me abro, mirá, no es chucho, porque esta es la distancia. Cada cierto pip va a ser órdenes este bot, ¿sí? Y este también, obviamente, hay que dejarlos. Tienen poquito lotaje, en algún momento vamos a ver cómo cierra todo. Eso es obviamente por el movimiento de las fundamentales, ¿sí? Las fundamentales hacen que si tenés una orden abierta te saquen o te pongan en beneficio, pero muchas veces la manipulación hace que, si no sería tan fácil, ¿no? Que terminen siempre perdiendo. Fíjate que algunos se suman al vivo, hacen lo mismo y les va mal. Y les va mal. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero porque
tenés que tener un cuidado, tenés que tener, no sé, tenés que estar muy preparado porque te quema muchas veces y cuando te agarra el zigzagueo de los mechazos para arriba y para abajo, quedaste atrapado y tenés que asumir el stop sí o sí. Y ni hablar cuando, que ya ha pasado, me han comentado, quizás haces una operación o la metés, ¿no? Haciendo lo mismo que hacemos acá y de golpe te hiciste una orden pendiente, una compra, no te la toma, decís que raro, tirás otra, no te la toma y cuando pasó la fundamental, te encontrás con 5 órdenes abiertas acá arriba o acá abajo y el precio en contra, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado, ¿sí? O también que se te tilde la pantalla 2 segundos, 3, en ese momento no sabes qué pasó y de golpe te encontrás con que el deslizamiento, ¿no? La trampita, el deslizamiento, te encontrás en otro lugar. Obviamente que el broker no va a perder. Vos sabés que si vos ganás, el broker pierde. Entonces no va a dejar que vos, ¿sí? Obviamente nosotros no movemos el mercado, pero la suma de muchos seguramente los va a ir liquidando, ¿sí? Así que ojo, gente, Con un beso transportarnos hasta hoy y con ese amor decir adiós. Bueno, vamos a ver qué podemos. A ver, Libra Yen, dejamos los bots que sigan funcionando. Ahí sí, que sigan metiendo. Esto si sigue subiendo no importa porque hay zonas arriba donde tiene que meter, ¿sí? Distintos tipos de órdenes. El bot araña, ¿sí? Araña la que te engaña. Muy lindo el nombre del bot araña. Bien, vamos a ver Libra Yen, gente. Vamos a achicar un poquito. Adiós. ¿Este era el Libra Yen? No, acá. Mirá, miren. Esto lo marqué hoy hace un rato, Vamos a ver cuando llegue a estas zonitas qué pasa, ¿sí? Vamos a ver si llega. Cuando llegue, miren, ahí está por acercarse. Llegó prácticamente a esa zonita. Sobre todo el canalcito este que está acá. A ver qué hace, si rompe, si no rompe. En estos puntitos que les puse ahí arriba, vamos a ver qué pasa en un rato, ¿sí? Obviamente que eso es lo que tiene el scalping. En el scalping tenés que ir a verlas de un minuto. Y muchas veces el ruido de un minuto confunde, ¿sí? Por eso proyectar a largo o mediano plazo quizás es más saludable para la salud mental. Pero igualmente sirve, ¿sí? Para M1 aprendés mucho, pero la adrenalina y el corazón con agujeritos te puede jugar en contra, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si ajusto algo acá. Podemos ver, ya arrancamos bien, gente, Tenemos órdenes abiertas del bot, que lo dejo, no lo toco. El otro bot de fundamentales ya nos cerró 25 pip, así que de 10. Hoy comenzamos lindo. Hermoso. Escucha. Sintonizar. Vamos a ir viendo, gente. ¿Tienen algún par? ¿Quieren que analicemos algún par? Algo me avisan que se sume. Y si no se suma nadie, lo analizo yo. No hay problema. Seguimos. Juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizando. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizar. Vamos a esperar un poquito para que se actualice. Recuerden, gente, vamos a ver el resultado de las noticias, ¿sí? Como siempre hacemos todos los días. Tiramos ahí un poquito de noticias y las vemos, obviamente, para ver qué pasó. Supuestamente, bueno, vamos a ver primero antes de hablar, que muchas veces es al revés. A ver, vamos a ver. Espejos de luz, reflejos en el sol. No quieres enredarte. Negativo totalmente para el dólar, tremendo. Miren, ingresos medios por hora mensual, la previsión era 0.3. Entonces, obviamente, ¿por qué es negativo? Porque estuvo por debajo de 0.3, estuvo en 0.2, un puntito, ¿sí? Un puntito. Después, en cuanto a las nóminas no agrícolas, ¿sí? Obviamente que tenemos la previsión 180 y estuvo por debajo, ¿sí? Prácticamente 30.000K, ¿sí? Así que bueno, 150K, 30.000, perdón. Sí, 30.000, exacto. Así que bueno, estuvo por debajo, un poquito más agresivo que la anterior noticia. Y la tasa de desempleo, obviamente también, en este caso, recuerden que la tasa de desempleo tiene que estar en previsión 3.8 y para que sea negativa, tiene que estar por encima, ¿sí? No por debajo como las anteriores, porque quiere decir que hay desempleo. Hay más desempleo que antes por un puntito.
poquito. ¿Cuánto fue el actual? 3.9, ¿sí? Así que bueno, 3.8 previsión, 3.9 el actual. En este caso, por encima de la previsión, pero negativo para el dólar, ¿sí? Así que una tasa de desempleo por un puntito, por un puntito, perdón. Y también puede ser por eso también. Un poquito. Me quedé. Por un puntito. Así que bueno, negativo para el dólar, gente. Nos quedamos ahí, ¿sí? La frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Vamos a ver el dólar canadiense, cómo le fue también. De tu amor. Bueno, cambio de empleo para dólar canadiense, gente, le fue por encima. Mirá vos, ahí estamos. Positivo. Obviamente que, ¿por qué no figura en el calendario que estábamos viendo anteriormente y sí en otros? Porque filtro por alto impacto. Y hay alto impacto en muchas plataformas que no toman el alto impacto que para otras sí realmente lo es, ¿sí? Por eso podemos encontrar alto impacto en algunas noticias y en otras no. En otras las dejan como medianos, ¿sí? Por eso hay que chequear por lo menos dos plataformas. Turim, dum, down. Bien, vamos. NZD, mirá vos, el dólar está todavía ahí. Hay que ver si toma fuerza en algún momento. Recuerden que esto es por el coletazo que tuvo recién. 3 noticias, de las 3 no le pegó a una. Hasta la última que nos dio gracia ahí. Bueno, un error mío. Pero bueno, ahí sí, así que de palabra, ¿no? Nada más. Así que vamos a ver si se recupera ahora en un ratito el dólar. Por ahora podemos tirarle en contra. Están los muchachos tratando de pisarlo, ¿no? Obviamente cuando cae, vieron cómo es esto, ¿no? Te caes y te va a costar el doble levantarte. Así, bueno, ahí va el dólar débil. NZD interesante. Dólar australiano interesante. Podemos ir a ver AUD USD, que era uno de los pares que me tocó analizar por la ruleta, ¿sí? Así que vamos a ir ahí. Vamos a ver la libra. ¿Esto qué es? A ver. Te encontré de casualidad recorriendo un vaso. Mirá vos, está llegando a la zona de fractales que marqué. Pero bueno, vamos a ir al AUD USD. Más como el río. ¿Qué le pasa a la gráfica? Meto tanto mano acá que mirá lo que es esto, loco. Tremendo, Que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti y tú eres para mí. al instante que te vi. Supe Una nave esto obviamente que no es porque el dólar australiano, no sé, encontraron un canguro de oro, ¿no? Obviamente que es por la noticia de hace un ratito que le fue mal al dólar, ¿sí? Por eso va para arriba. Tendríamos que esperar un poquito más, vamos a poner alguna estructura, a ver qué hay. Si es que el mercado o la gráfica me lo permite, se está viendo todo. A ver, tendría que actualizar acá la información. en un café. Bueno, está llegando una zonita. Si rompe esta zona, se nos va, Podemos buscar compras, pero todavía les diría que hay que esperar por lo menos 10 minutos más, ¿sí? Al instante que Yo ya estoy. Me quedaron los bots ahí abiertos con operaciones que seguramente se irán acomodando en el tiempo, porque son para eso, son para noticias o son para movimientos de estructura, donde cuando se pone en contra tratan de ir, obviamente, resguardando las operaciones, haciendo distintos tipos de entradas, ¿sí? Así que ahí dejo el hombre araña, ahí los dejo operando. Comenzamos con el pie derecho, ¿no? Bien, comenzamos bien con el bot. Ahí miren el ejemplito, muy bonita la entrada. Che, esto no se puede ver. casualidad Qué raro esto, pasar. Me acerqué sin dudarlo. Me deja ver en M30. En M1 me tengo que ir, por poco tengo que poner otro monitor a la izquierda, ¿viste? A ver, no me deja. Al instante A ver que si saco acá. supe que eras para mí. Yo soy Bueno. para ti y tú eres para mí. Al instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti Y tú eres para mí. NZD y australiano interesante. Obviamente que al ver esa bomba, ¿no?, que va hacia arriba en el australiano, está bueno subirte ahí a la ola, pero andás a ver cuánto dura. Puede durar todo el día como puede durar 2 minutos más, ¿sí? Y se va la misma ola en sentido contrario, ¿sí? Esperemos un poquito ahí, ¿sí?
Buen día, ¿cómo le va, señor? Trabajando estás, ¿no? A full. Metele. Vos seguís trabajando, que eso puede ser la diferencia tuya con otras personas, donde vos seguís honradamente buscando el pan, la comida, el sueldo. Por más que sea mucho o poquito, pero es un sueldo, vos seguís trabajando. Y bueno, cada tanto sumate cuando puedas, pero vos siempre al trabajo primero. Y de a poquito vas a ver cómo esto te va a ir dando frutos sin que te apures. Como siempre decimos, gente, pasito a pasito, ¿sí? Vamos a regalarle al amigo acá modo radio, le vamos a poner para cuando está trabajando, al amigo y querido Pepe Gatillo. Ya somos como amigos todos acá, ¿eh? Un planeta Pepe muy chiquito que puede... ¿Saben ustedes que el planeta, cada planeta es distinto? Este planeta, ¿saben cómo es? Vos lo inflás y va creciendo cada vez más. Vamos a ver si lo tenemos que inflar en algún momento o desinflarlo para sacar gente. Pero por ahora lo tenemos que ir inflando de a poquito, ¿sí? Bien, vamos a elegirle al amigo, ¿sí? Una canción que fue, yo la conocía de antes obviamente, pero la pidió un día él, así que acá la tenemos, la dejamos para él cuando se suma. Genio, para vos, escuchá, mirá, no voy a hablar, escuchala toda para vos. Cada tanto le tiro un bocadito, ¿no? Como para que no me pise la canción. Gran grupo, ¿eh? 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. ¿Vieron la charla ayer? Qué linda charla, Fabián, ¿eh? Obviamente que te invité para charlar y salimos con otro tema, ¿viste? Que siempre pasa lo mismo por privado o en público. Terminás hablando... me enseñás la técnica de Evo y uno empieza a ver, termina hablando de los garcas, los chantas. Siempre sin querer nos vamos para ese lado. No sé, pero bueno. Es la sensación de bronca muchas veces. Pero bueno, seguimos. De la impunidad, ¿no? Muchas veces. Seguimos a ver si tenemos... Acá, ahí está. A ver si se ajustó un poquito. Mirá cómo va esto. No se asusten, muchachos, ¿eh? Esto tiene que sumar. A ver ahí. Sí, bárbaro. Acá aparece mucho. Van a ver en un rato. Ojalá que lo podamos ver en vivo. Si no lo dejo y después lo mostramos. Está bueno. Vamos a poner acá. Ahí está. Un poquito menos. Ahí. Contento. Bien. Estos dos bots que tengo puestos, que justo los agarró, los aparteó, porque podría haber ido para abajo, ¿no? Son las noticias de las fundamentales. Obviamente que en algún momento se van a ajustar, ¿sí? Hay que dejarlos, obviamente. Esos son los bots que compartí el domingo en el video. Mírenlo, que le va a gustar mucho. Pepe Araña, ¿sí? Interesante. Obviamente no nos podemos ver ahí a ver qué va a hacer, pero en un rato vamos a ir chequeando, ¿sí? Dólar Arcade. Bueno, mirá qué lindo esto. A ver si es por la noticia. Bueno, está el dólar y el CAD acá. Esto es interesante, ¿eh? ¿Habrá pegado una subidita a Bitcoin? A ver, vamos a ver Bitcoin. recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me ¿Dónde lleva está Bitcoin? tierras donde al fin Me lo robaron acá del... puedo respirar, Adentro y hondo. Alegría del corazón. respirar adentro y hondo, adentro Uy. del corazón. A ver el Bitcoin, a ver un segundo. Me digas, pobre, voy viajando así. Bueno, ahí está, no es la gran cosa, pero levantó un poquito, ¿sí? Obviamente, ahí va, ¿sí? Lo que estaba cayendo va subiendo Bitcoin muy poquito, pero ¿se acuerdan cómo estaba al principio? El porcentaje obviamente disminuyó un poquito, pero igualmente no quiere decir que se va a romper los 36. Sigue en los 34.500, pero anda ahí tirando como que quiere romper más que altos, más que bajos, quiere romper altos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en un rato, obviamente, ¿sí? Pero lo pueden ir viendo también, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Bueno, acá tengo vacío esto, ¿qué pasa? Miren ustedes, si hubiera puesto, obviamente después de, con el diario del lunes más fácil, si hubiera puesto un stop y un trading más alejado, iríamos todavía con la operación en positivo, ¿no? ¿Por qué no se puede ver bien esto, che? A ver. Estoy esperando un retroceso, ¿eh? Libra Yen, a ver cómo está. Libra Yen. El Yen. El dólar. ¿Sabés los Pepe que se van a comer en la magia arriba del todo? Siguiendo, ¿no? Pero bueno, es así.
frena. Tiraba vapor que daba calambre. Miren, escuchen. Mamá. En el sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Al sur. Vamos a esperar, mira que está formando recién. Obviamente que a la plataforma algo le está pasando a esta plataforma. Tendría que ver si no la cierro y la vuelvo a abrir, porque no puedo ver el pasado, que es lo que más me interesa para buscar una operación, ¿no? Recuerden que yo no uso indicadores, yo miro el pasado y más o menos por estructura veo qué me conviene y qué no, según las temporalidades, siguiendo el accionar del precio. Igualmente, todos los indicadores sirven, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una idea, no para operar porque el indicador te marque una flecha o se cruce, ¿sí? O esté sobrecomprado o sobrevendido. Siempre tengan cuidado, eso, ¿sí? Sirve, igual que los bots. ¿Sí? Tampoco te cases con un bot, respetá obviamente al bot, pero chequealo porque puede hacer cualquier cosa. Bueno. A ver, esto está en velas de... Lástima que no lo puedo ver, ¿ven? Cuando me vengo para acá... Tendría que actualizarlo, pero si lo actualizo se me traba toda la catanga. A ver, voy a hacer el intento, ¿sí? Porque si no tenemos que estar viendo nada. Un segundo, gente, ¿eh? A ver, este es el dólar, a ver. No, terrible, ¿eh? No se ve... Parece que recién está saliendo del cascarón. A ver ahí, si actualizo esto un poquito, no puede ser que no se vea. Mira vos, 30, nada, a ver. Calculo que se me traba. Pero bueno, lo voy a probar igual porque no podemos ver la gráfica, ¿sí? Se ve, pero no se ve todo. Ven que se ve la puntita que está saliendo. Escuchá, mientras disfruten, gente. No nos vamos a TradingView, no hay problema. Aparece la puntita, mostraba la mitad de la pantalla, ¿viste? No, ahí lo estoy actualizando, ¿no? Ustedes no lo ven, pero estoy viendo si puedo actualizar las velas, ¿eh? Vamos a ver si no se traba la naranja mecánica. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo se llama este grupo, gente? A ver, vamos. Grupo de los ochentosos, ¿eh? ¿Cómo se llama el señor que canta? A ver. Peter ¿cuánto? A ver. 1, 2. Vamos a pasar por las dudas hasta que se actualice esto a TradingView, así vamos viendo alguna proyección, algún ejemplito, ¿sí? Y disfrutamos de música. Hoy viernes hermoso, una muy linda entrada. Recién, gente, rebobinen, miren la entradita. Mientras dejamos que sigan también trabajando los bots. El bot puede estar abierto todo el día, todos los días, ¿sí? Porque es para eso. El bot es para que vos lo dejás en un BPS y te vas, ¿eh?
Bien, acá estamos dentro de TradingView mientras se actualiza la paginita. MetaTrader. ¿Nunca les pasó, gente? Vieron que cada tanto suele pasar eso, de que, por ejemplo, bueno, en el caso mío que voy armando indicadores y bot, utilizo mucho el historial, pero lo elimino, lo vuelvo a poner y muchas veces pasa esto. Así que ahí lo estoy a ver si puedo actualizar, aunque sea con las velas de MetaTrader. Pero bueno, se ve que se está demorando un poquito. Estoy ahí. En el caminito está por la mitad el tubito verde. ¿Vieron cuando lo soplás? Ahí lo soplémoslo para que termine de cargar. Ahí a ver qué pasa. A ver si funciona, ¿no? Una de las formas que podemos probar. A ver qué musiquita podemos compartir acá con los amigos. Mientras está lindo. ¿Y qué van a hacer hoy? Nada. Nadar. Y ¿conocen Sky Bailinson? Sí, ¿no? Bailinson, ¿lo conocen o no? Mucho no, ¿no? Bueno, por las dudas, vamos a pasar de la. Vamos a poner otro tipo de música. Está buena, pero 2 o 3 temitas están buenos, pero ya el cuarto, el quinto suelen ser un poquito como que te queman un poquito, pero están buenos los temas, ¿sí? Un poquito polentas son. Para hoy a la mañana está bueno, nos cargamos un poquito con algún tema y los podemos ir cambiando. Después les voy a compartir algunos, si me acuerdo, háganme acordar. Miren esto, miren qué lindo tema, escuchen la letra, un tema dedicado para los amigos, como recién el amigo que seguramente está trabajando. Mira, esta canción es para vos, genio, escuchá, Esta es la realidad, gente, ¿sí? Esta es la realidad. Mientras se carga todo, esta es la realidad. Lo que dice el amigo cantante, sí, el Piti Álvarez, escuchen. Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más, pero está cansado, come y se quiere acostar. Pobre Homero, A ver cómo está mientras Se pregunta el icon. Homero está cansado. Es lo mismo que ver Bitcoin todo, te digo. Tienen sus cambios, pero tienen obviamente sus forma independiente, ¿no? Pero van de la mano todas, siempre. Se pregunta cuándo más. Es así, Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Y es así. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Qué lindo para alguna ventita acá. En Litecoin está interesante, ¿sí? En algún momento va a venir, obviamente que la distancia va a ser cada vez más chica hasta que rompa esta compresión, ¿no? Pero al que le gusta operar las cripto no es tan jodido operarlas, ¿eh? Hay algunas que son un poquito más algo más difíciles de manejar, ¿no? No las podemos manejar, obviamente nada podemos manejar, pero son manipuladas más fáciles algunas que otras porque el volumen es chico y las ballenas son pocas y hay, como quien dice entre comillas, más monopolios, ¿eh? Hacen lo que quieran y esperan que se meta obviamente algún pepe para comerlo, para devorarlo. Ahora vamos a
a ver un poquito acá cómo estamos con. Si quieren que veamos algún par, algún índice, avísenme justo ahora que estoy esperando que se cargue la plataforma de MT4, ¿sí? Se ve que ahí va, no sé qué le pasó, pero bueno. A ver. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Tiene la subidita del oro, ¿sí? Que tuvo por la noticia, obviamente, en contra del dólar. Vamos a ver, esto se devuelve en algún momento, ¿sí? Para, obviamente, al devolverse, ¿no? Empezar a reaccionar en zonas de soportes, que pueden ser estas nuevas que están acá en esta consolidación que está acá marcadita, ¿sí? Pero también puede romper el alto, ¿eh? Ahí, vamos a ver si el retroceso es un retroceso suave o viene a recuperar lo que se perdió recién por una fundamental, ¿no? Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Miren, acá se dio vuelta donde habíamos marcado el fractal. Después lo vamos a ir a ver si se carga, ojalá. lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. Mirá qué hermoso ángulo. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor. Tenemos 7 graditos acá arriba para que obviamente complete y rellene esa zona. Es interesante para que venga a tocarla, ¿eh? En el mar estoy contento porque sé que no estás. Con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó por mí. Y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Bien, bien, bien. Sabes, ¿Es en serio? estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez El globo está acá. prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me Quema por dentro. Sabes,
canales, ¿no? No hay canales. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me Quema por dentro. casi sin pensar. La vida voy viviendo. A ver si marco. Lo voy a invertir un segundito para ver. Las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. La vida me la regalaron, la muerte en cuotas voy pagando. Puedo seguir mintiendo en nombre del amor, sí, puedo seguir cantando, puedo vivir 1000 veces, siguiendo siempre. Qué linda compra se puede hacer, Vamos a hacer. Haga lo mismo, nunca voy a tener el mismo destino que casi sin pensar. La vida voy viviendo Bien, ahí se actualizó el MetaTrader. ¿Ustedes pueden creer? sin pensar. Las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin dar, Si lo puedo ajustar ahí. se me va pasando La vida. casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. Voy a MetaTrader, por fin se actualizó. Vamos para ahí, gente. Qué lindos temas, loco. A ver cómo van estos. Bien, 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 bien. Lo dejamos tranquilo, que funke. Ya veremos. Las horas, pasan los días, las noches excesos que corren de más. Y dice. Mirá, miren cómo llegó a la zona, Esto quería ver, a ver. Bueno, justo acá no se puede ver. Qué lástima, che. Miren cómo llegó al canalcito de lo que habíamos marcado. Ahí está, y llegó, miren, se devolvió. Y este lo podemos. Fui tu sereno, tu vago nocturno, Ahí, por encima de los bajos, ahí. tus ojos en fuego, si quieren venga. Esta zona es tentadora acá arriba, Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Y al mirar Bien, a ver cómo se encuentra Libra NZD. Están bastante saladitas, Australiano también. Pero están en la corrección de la fundamental, Recuerden, fueron en sentido todas en contra del dólar, Ahora se están ajustando y por eso están esas consolidaciones para ver si después sigue a favor de lo que venía por la fundamental o si se termina de ajustar, ¿no? y por eso desde lejos siento que te vas. Yo siento que te vas. Nos tocó Libra, bueno, esta que caiga, dejemos si sube que suba. Este es el bot, recuerden que acá hay un bot puesto que este es este que está acá, acá. Sí, ahí va. Mujer que fuera el viento en mi sien. Y este es el oro, los dos están, Cada uno es el araña culona y el otro es el araña si te agarra te engaña.
Son dos tipos de bot que probamos el fin de semana. Seguramente lo van a estar viendo de vuelta, o estoy por subir otro que se llama bueno, después ya van a ver, tiene un nombre especial, ¿sí? A ver si les causa gracia. Vamos a ver, otro bot, ¿sí? Obviamente que voy armando, los comparto los fines de semana y los probamos como estos que los vengo probando en la semana, ¿sí? Recién hace un ratito terminamos de hacer una operación con 25 pip, donde salimos positivos. La operó el bot Pepe Fundamental, ¿sí? Hace un ratito, que es esta que está acá. Por eso se ven estas órdenes cerradas acá, ¿sí? Que agarramos esa noticia. Bien, vamos a cambiarla. Si te olvidaste de mí. Está bien. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía. Está muy tranqui el mercado, ¿vieron? El único movimiento que hubo agresivo fue por la noticia, pero después se quedó todo, ¿eh? Se quedó, por eso hay que ver qué hacemos. Si tiene que romper por lo menos este pequeño banderín. Vamos a ver si lo rompe de forma fuerte, ¿no? Así como viene, y si forma algún mástil hacia arriba, o si viene por lo menos a buscar la mitad de lo que es esta vela, ¿no? Alcista, ayudada por la noticia, obviamente, ¿no? En contra del dólar. Bien, 12 minutos de las 10, gente, ¿eh? Qué linda música, loco. Pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es... Acá se va, ¿eh? Se va para donde les decía recién en TradingView. Esta sonita es interesante acá arriba, ¿eh? Tendríamos que poner ahí una orden chiquita. Total. Podría dejarle mi destino a la suerte. Y es probable que Vamos a poner muy poquito ahí. salga a buscarte. Vengo apostando todo lo que... Estamos en un canal, que marqué de fractales, pero Voy a tener que dejar este si la vela termina así, martillito, puede ser lindo por una venta también, que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo Qué maneje. lástima que no se puede. Bueno, lo dejo en 30. ¿Sí? No me queda otra opción. Bueno, esta está cruzando hacia abajo, ojo, A ver cuánto hay acá. Pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado. Casi 35 pip tenemos ahí, Podría salir Pero hay que esperar, ¿sí? Tiene que venir a rellenarse. Pero bueno, paciencia, ¿no? Tiempo al tiempo. No sé bien qué es lo que quiero, pero creo que en el fondo sé qué es lo que pasa. ¿Cuánto tiempo vengo perdiendo? Vamos a hacer un 1 a 1 acá si hacemos, por las dudas. Si me toca, me toque, si no con stop, punto. Nos vemos mañana, es muy poquito. Por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. No tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar que me... Buenas, ¿cómo le va, Pepe Nano? ¿Qué salió en la quiniela? En la quiniela, ¿en cuál? ¿En la nacional? ¿En la provincial? ¿En la matutina? El 69, dicen acá.
Para el fin de semana. Te quiero. Te llevaste el sombrero y me robaste todo. Pobre Andrés, ¿no? ¿Conocen a Andrés, sí o no? Y te ¿Llevaste el cencerro? pero te llevaste marzo. Va, se llevó todo, pobre loco. A ver, vamos a poner algo más. A ver, que se escucha medio como a lata, ¿vieron? Pero es por el copyright. A ver acá, mire, mirá este grupo. ¿Conocen este grupo? ¿Quién no conoce este grupo internacional? Muy bonito, obviamente que un grupo que de acá salieron, no todos, obviamente, siguieron en esta banda, ¿no? Y algunos inclusive conocen The Pitch. ¿The Pitch Mode? Sí o no. ¿Quién no lo conoce? Bueno, hay uno de los participantes, obviamente, que anduvo dando vueltas por acá. Mirá, escuchen esto. Conocen este grupo, sí, este es conocido, uno de los top allá en Inglaterra, sí, obviamente. Hay otros temas más conocidos, pero a mí me gusta este porque está en vivo y le pone pila. Escuchen. Osh. 1, 2, 3 y dice... Con las manitos ahí. Muñecas quebradas, chicos, vamos. Entrada la del bot hoy tempranito, revisen la entrada del euro dólar donde hicimos 25 pipas ahí un ratito, y los otros bots que son distintos al que pusimos al principio por esa fundamental que había, son los arañas, ¿sí? Los del video, fíjense, miren el video Pepe Araña del fin de semana, mírenlo, le va a gustar y le va a causar un pequeño de risa. Calculo, ¿no? Al que es argentino, cuando vea que prácticamente en el final Pepe Mila le erra, habla, ¿no? Con un protocolo muy hermoso y bueno, y le sale una falencia, no. Y dice algo, obviamente, que tengo que poner un videito ahí. Bueno, mírenlo, Mírenlo un segundito y les va a gustar. En el final hay una parte linda, para que argentino lo vivimos a eso, ¿sí? En el show amarillo de la televisión. Miren. Si quieren que veamos algún par, me chiflan, que analicemos, que veamos, que nos metamos, ¿sí? en la temporada que quieran. Este indicador de abajo, ¿saben quién lo creó? Pepe Mila. Es para ver un poquito la tendencia, para ver si hay divergencias. Ayuda, es lo mismo que arriba prácticamente, pero tiene un par de indicadores metidos dentro que te dan un poquito más de análisis. Para no estar viendo las velas, esto está bueno, ¿sí? Con un promedio, ¿sí? Con momentums, con alguna sensación de sobrecompra y sobreventa, con highs, con lows, está bueno. Ven acá, por ejemplo, está para no operar en esta parte, está consolidado, pero ya nos abre la orden, si no, ahí nos abrió, miren. Vamos a hacer esa mitad de recorrido, mitad y mitad, le damos mitad y mitad, o gana o pierde el Pepe ahí, punto. I love to hate you. 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 Golazo, En la ruleta ya tiraron. ¿Querés que tiremos un tiro en la ruleta? Te podemos tirar, ¿Cómo que no? Sí, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes cómo tiramos un tirito ahí? A ver.
es esto? Mirá el AU-dólar, qué lindo ahí rompió, gente, lo que les decía. Banderín si rompe, puede ser que haga el hermoso mástil. Estaría bueno para ver en un rato, total la temporada son M5 acá. Y no sé si vamos a llegar en el vivo, pero si hace algo de esto, habría que ver en otras temporalidades. Opa, opa, un Pac-Man, estaban jugando al Pac-Man los muchachos. Opa, opa. Los comían en vivo. Opa, mirá qué lindo. Ahí encontré el secreto de la ruleta, mirá. Bueno, si no nos frena esto, no nos frena nada, ¿eh? 5. Voy a dejar puesta la orden con stop y con TP allá 1 a 1. Veremos si toca, saca, que haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero le voy a dejar un poquito ahí. ¿Mal la orden o no? Son ejemplos chiquitos, ¿sí, gente? Recuerden que intradía es otra cosa, pero es parecido. Es la demora del tiempo, nada más, ¿sí? El tiempo muchas veces te juega en contra. Tenés que ir a hacer otras cositas y lo seguís por el teléfono. Muchas veces es así en intradía. Hay que acostumbrarse a, obviamente, ese tipo de trading, ¿no? ¿Te gusta intradía, scalping, swing, turbo? A mí me gusta turbo, por ejemplo. Me gusta intradía, me gusta la scalping. A mí me gusta todos, ¿eh? A mí me gusta estar viendo, aprendiendo. Los muchachos, linda canción la anterior, muy bonita para cargarse las pilas. A ver qué podemos regalar a los amigos. Bueno, vamos a tirar un poquito acá de esto. ¿A quién no le gusta? Bueno, a muchos quizás no, pero capaz que te termina gustando. Escuchen, a ver, desde lejos no se ve. A ver esto. Voy a sacar todos los dibujos de fondo porque no se ve nada acá, Obviamente que como hacemos de scalping, a donde llega a 10 pip, a 12, 13, 14, 15 pip, le saco un poquito, ¿sí? No me puedo pasar un minuto, no sé por qué no funca. Arriba, se te va la vida, el día que llega la sopa, que es un balón y que la combi se va. La vida, mitocida, cartella torcida, avanza lococida. En un minuto. Sobre la ciudad. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve, 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 no. De lejos no se ve. Bien, vamos a hacer así. Voy a poner el stop en positivo, ¿sí? Ahí está, ahí estamos en positivo. Me voy a sacar un poquito para dar el ejemplo, ¿sí? Por más que suba 15 kilómetros, yo me pago un poquito porque esto es un ejemplo como si fuera scalping, ¿sí? Como si fuera, perdón, intradía, donde cuando vayas 30 pip, por lo menos pagate algo, ¿sí? Yo ya me pagué algo, ¿sí? Bien, seguimos. Ahí hizo unos 10 pip, me pago, listo. Sigue subiendo, me sigo metiendo, ¿sí? O no, veo.
Si no me toca el stop listo. Si me lo toca, algo me pagué, ¿sí? Lo importante es pagarte. Obviamente, el lotaje va a jugar con el capital que tengas. En mi caso es un ejemplo en vivo, una cuenta que voy llenando la heladera con latitas de cerveza. Pero me las puedo comprar, por lo menos, gracias a esto. No, hablando en serio, eso es lo que importa, el ejemplo. Si viene para abajo y me saca, no pierdo nada. Me puedo meter en el mismo lugar las veces que quiera, o no me meto nada, o me voy, o digo, chicos, es viernes, hasta mañana, ¿sí? El mercado me permitió un poquito. Llega a llegar a la zona de arriba, bienvenido sea, ¿sí? Si iba hacia abajo, ya teníamos una zona hasta donde podíamos aguantar hoy para que la suma de la semana en stops esté por debajo de los TP que tuvimos, ¿sí? Arriba, que se quema la vida, el día se arruga, toma la tortuga, reina sordura, atada fluorescente, la tortuga se va, se pucho, reduyo, te digo pero yo, lo parece yuyo, lo malo la cadencia, viene el aceite, para que se mueva y no acostumbre a avisar. Guamua te puse. Escribí bien, Pepe. Me tienen que regalar un teclado, gente. Me han roto las teclas, la T. Obviamente tendría que ir a comprar alguno para juegos, pero ya tengo 3 teclados nuevos rotos, es tremendo, ¿Quieren que ponga un trailing stop? A ver, vamos a poner un trailing stop. Ahí va por detrás, Una lástima que me toque. Una lástima que me toque y me saque. La idea es que llegue a esta zonita, aunque sea, ¿sí? Igualmente ahí vamos, 14 pip, 15. Miren el stop cómo va por detrás del stop, ¿ven? Miren el stop, miren el stop. Miren el stop, ¿lo ven? Amplío la situación. Que no me saque. Si me saca, sacamos ganancia, sacamos parciales. Ahí va, miren. El stop es ese violetita que va ahí. Lo voy a poner de otro color, un segundito. Antes que me saque. Vamos a ponerlo de un rojo. Para que lo vean, Ahí, ¿lo ven? Ojalá que siga. Va subiendo solo, Yo lo soplo, miren. A ver. ¿Lo podré soplar una vez más? Hasta allá arriba. Soplen. O que se quede ahí. Soplen. No, sopla para abajo, sopla. No saca, pero bueno, ahí está, Bien, 12 pip, 13 pip para nosotros. Ahí lo sacamos, ¿sí? Obviamente que si no le hubiera puesto el trailing stop, es muy probable que venga a visitar esta zona. Pero también puede pasar de que antes de que venga a esta zona, viene hasta acá y te querés morir, ¿o no? Lo tenés que esperar, pero si haces scalping, ya está. Porque lo que me pagué me vuelvo a meter en un próximo rompimiento, o en un rango, o en un PP consolidado, PP en masa, ¿sí? Esa es la idea. El ejemplo está dado, ¿sí? Esperamos una zona, una vela, tuvimos que esperar un poquito por la fundamental, ¿sí? Igualmente, la fundamental la aprovechamos con el bot de fundamentales, ¿sí? Acuérdense que esto es en vivo, gente, Se anda rondando la felicidad. Obviamente que en un rato, cuando pase el tiempo, vos podés ver las velas allá arriba, por allá. Y van a decir, ¿viste? Si hubieras dejado, y sí, ya sé, me hago rico, o gano mucho más, pero ¿y si no? Y te toca el stop, y yo no quiero que me toque el stop, pero por lo menos si me lo tocaba ya sabía hasta dónde, ¿sí? Y esa es la idea, tratar de buscarle la vuelta a la forma que tenés de operar. Yo trato de enseñar de esta manera, que para mí es la mejor, siguiendo el accionar del precio, que no tengas que depender de nada ni de nadie, solamente de tu cabeza, y saber que el santo grial, gente, no existe. Es solamente algo, no sé, platónico. Es un amor platónico el santo grial, ¿sí? Vos querés el santo grial, enseñale a tu cabeza y practicá, ¿sí? Practicá, enseñale a tu cabeza y tratá de tener en lo posible una buena gestión, ¿sí? Pero después el santo grial, no, muchacho. Por más que yo te ponga acá el mejor robot del planeta, es un robot que está operando, no sos vos. Y los robots le erran. Y si te muestro la mejor estrategia, guarda, agarrate, porque no existe el santo grial, gente. Yo te puedo pasar a vos la misma técnica que utilizo yo para operar y te entrenás y la haces, y si estamos separados, cada uno en distintos lugares del planeta, yo te puedo asegurar que yo digo, entremos en este punto y quizás yo salgo en pérdida o en ganancia, o al revés, ¿sí? O uno en tabla y el otro ganó, no se sabe. ¿Sí? Porque la psicología muchas veces te cambia. También obviamente tiene que ver con el broker. Si yo tengo un broker y vos tenés otro, el spread, el deslizamiento,
los GAP, andás a ver qué manejan o cómo manejan los muchachos, ¿no? Si el broker está regulado o no, cómo está regulado, con quién se regula, muchas cosas que tienen que verse. Pero bueno, ¿qué hora es? A ver. Hola, Jesús. Nah, me estás jodiendo, boludo. Sos un... ¿Qué hacés, boludo? Perdón, genio, tenés que sumarte acá, volumen. Vení, Jesús, genio de los genios. Tenés que sumarte a la noche en Tokio, por lo menos. ¿Qué hacés? No te había leído. ¿Cómo andás? Chicos, Jesús es mi colega, diríamos. Con él operábamos en vivo todos los días. Obviamente, lo que pasa, en una sola cosa nos llevamos mal. Él es de River y yo soy de Boca, ¿sí? Pero después, los dos tenemos la misma idea, los dos con la fuerza de la moneda, los dos con, bueno, fíjense, pongan Estudio Trading, ¿sí? Y van a ver ahí con él lo que hacíamos todos los días en vivo, ¿sí? Parecido a esto, pero acá estoy solo, ¿sí? Ahí teníamos un lindo logo y bueno, éramos poquitos también porque no hacíamos publicidad. ¿Cómo andás, genio? ¿Qué hiciste hoy? ¿Estás haciendo plata? ¿Qué estás haciendo, ¿Estás operando? Era doctor. Sí, dice, una apendicitis. 100% original, no como otras copias baratas. Muy bien, genio. Qué genio que sos. Y hay muchos así, No veo la hora de volver a los vivos a acompañarte. Obvio, te espero y vos sabés que acá tenés tu silla, boludo. Esto es tuyo, Esto no es mío. Esto es más tuyo que mío. Así que cuando vengas, yo me voy y vos te quedás, genio. Te extraño, campeón. Tenés que meterte acá para romperla. ¿Saben lo que decía Jesús, gente en vivo? Por más que seamos poquitos, yo sé que en la tarde muchos que trabajan ven los videos. Escucha, esta canción es dedicada para Jesús. Para que Chus... ¿Qué hace? Mirá la alegría que me diste, boludo. Che, hablando en serio, no veo la hora de volver a los vivos a acompañarte. Obvio, ¿sabés cómo? Yo también estoy esperando que te sumate. Ya vas a ver algunas cositas que te van a gustar muchísimo, Vos obviamente estás con tus proyectos, pero de 10 igual. Cuando veas esto te van a gustar más, va a ver. Che, genio, gracias por estar. Ojalá que pueda estar todos los días. Vos sabés que esto es Trading Planeta. Pepe, andá buscándote un Jesús. Yo soy Pepe Mila. Vos podés ser Pepe Luis, el cantante, una de las canciones de Dividido. Buscate un Pepe, haceme caso, así ya queda. A ver cómo era. Pepe. Bueno, ya alguno de River, ¿no? ¿Conocés un Pepe de River? Así que bueno, ahí quedamos. Extrañándote, amigo. Ya voy a estar volviendo. Sabés que siempre estoy con vos. Sí, obvio, ya lo sé. Sé que estás ocupado, pero haciendo dinero de tu forma, obviamente. Robando bancos, decía un chanter. Pero Pepe Dios, ahí está, listo. Pepe Dios, listo. Me ganaste, me la ponés. O Pepe Pitufo. Acordate que este es un planeta, el planeta de Pepe, ¿no? ¿Viste los pitufos? Pitufo Tontín, Pitufo Gruñón. Bueno, nosotros somos Pepes, ¿viste? Fíjate que ahora va a aparecer Pepe. Mirá, ahora te vas a hablar del Pepe Mila. No sé si te conoce. Lo que sí quiero que sepas, vos vas a ser Pepe Dios, ¿no? Pero vos sabés, Jesús, que cuando sos Pepe Dios no sos Jesús, sos Pepe Dios. Ahí dentro del planeta Pepe, tenemos arriba los 150 años. Es otro planeta. Salimos de la Tierra, yo los vengo a buscar a todos en la nave, que es un Fiat espacio descapotable. Y ahí nos vamos hacia el planeta. ¿Viste la imaginación que tengo, no? En el planeta hacemos análisis, proyecciones, y una vez que hacemos análisis y proyecciones nos volvemos ¿a dónde? A la Tierra, cada uno con su cosa. Fíjate, Pepe Gruñón, ¿podés ser Gruñón o no? Yo soy Gruñón, dale, olvídate. Pepe Gruñón, ¿te animás? ¿Cómo que no? A ver. Miren, mirá, te voy a pasar algo, mirá. Escuchá, Vos sabés que lo que le digo a los chicos cuando se suman, no hacemos publicidad y YouTube es un poco egoísta muchas veces por el algoritmo, pero la idea es que los que van conociendo, los que van viendo los videos, por suerte, muchos
en el rango que le llamo mucho yo, ¿no? Obviamente, nos pueden ver de tarde, ¿viste? Porque trabajan a la mañana, porque hacen otra cosa, porque no pueden, y muchos nos ven o el fin de semana o en la tarde y se van sumando las vistas, pero no nos pueden acompañar en vivo muchos, y bueno, y es así. Y lamentablemente algunos que nos pueden dar una mano no nos dan una mano, no sé por qué, pero allá ellos. La idea es ir sumando pepes que vean la realidad, que vean que esto es de verdad, y bueno, y tratar de dar una mano, como también ustedes a nosotros, sumándose. Voy a llamar, a ver un segundito, a Pepe Mila para que lo salude a Pepe Gruñón. ¿Estás ahí, Pepe Mila? Qué alegría, loco, yo estaba aburrido ya. Ahí estamos, mirá. Gente, súmense, suscríbanse, estamos todos los días en vivo. Acá estamos con el amigo Jesús, Studio Trading. Miren, Studio Trading, gente. Ahí lo van a ver a Jesús hablando. Obviamente a mí también. Pero bueno, ahí no era Pepe, ahí era Mila Pop. Y sigo siendo Mila Pop, pero en este planeta, obviamente, ¿vieron el Avatar, no? Cuando vas, te pones a acostar y te vas a otra dimensión, a otro planeta. Bueno, en este momento estamos en el planeta Pepe, acompañado de los Pepe que quieran acompañarnos con esta nave hermosa, ¿sí? Así que, gente, se me suman, se me suscriben. La idea es pasarla bien, operar en vivo, hacer análisis, tips. Hoy, por ejemplo, miren, les voy a mostrar un segundito acá. Vamos a pasar a la gráfica. Miren, escuchen esto. Hoy hicimos una ruleta, esta ruleta. Fíjense lo que nos tocó en la ruleta. Hoy, analizar Bitcoin, Libra Yen, Dólar CAD y USD CAD, ¿sí? Obviamente que... ¿Qué es esto? Ya, me fui. Obviamente que nos tocó eso. Está bueno porque vos podés buscarle la forma, ¿me entienden? Tras de que operamos en vivo todos los días, le buscamos la vuelta para que sea un poquito más complicado, ¿sí? Y la idea es esa, que sea complicado y que obviamente... ¿Por qué complicado? Porque muchas veces cuando vamos a operar nos metemos al mercado viendo la fuerza de la moneda, viendo las estructuras, un Pepe en masa, Pepe en contramasa, un Pepe rechazo, pero a la vez, aparte de buscar, no sé, un par al azar, miren esto, gente. Yo toco acá y me dice, hoy solo podés hacer venta, hoy solo podés hacer compra. Hoy solo podés buscar fractales, operar order blocks. Miren esto, por ejemplo. Hoy charla, bueno, no. A ver, vamos con otro porque te voy a aburrir con la charla. Mira, order block. Hoy operamos, por ejemplo, con order block, ¿sí? Entonces, nos metemos al mercado y no podemos operar otra cosa que no sea order block, ¿sí? Que es más difícil que eso, ¿no? Y a la vez, tengo otra ruletita donde solemos, cuando somos algunos Pepe, obviamente, hacer algunos sorteos donde sorteo bots que voy creando, indicadores que voy creando y bueno, es pasarla bien, ¿sí? Mirá. Un video de Xinjiang, de una de las técnicas que voy armando con las que podés llegar a ser rentable o por lo menos salvarte de operaciones que se ponen en negativo, ¿sí? Después vos me abrazabas. Mira, escuchá. Pepe en masa y Pepe contra masa color. Ese indicador que armé está muy bueno. Bueno, este tipo de cositas son las que vamos sorteando en la semana cuando somos un par de personas en vivo, obviamente, para regalarles, ¿eh? Esa es la idea, pasarla bien, gente. Así que... Escuchá. Qué placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. No decimos Bien. Uy, sí, ¿cómo que no? A ver, unas recontra, dice, unas frecas, sí, ¿sabés cómo? Unas cervecitas. Vos sabés que a mí no me gusta la cerveza, si no te convidaría. No, tremendo. Eso, si quieren quedar bien conmigo, regálenme latita, gente, ¿sí? Yo les enseño lo que sea, menos a Jesús que tiene su técnica, ¿no? Pero a los Pepe que se van sumando, si quieren quedar bien conmigo, gente, me mandan en avión, ¿sí? O en un Fiat 600 descapotable, como el que tenemos en la nave, alguna latita de cerveza, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo nuestro, está buenísimo, gente. Jesús, elegiste un tema, te pongo el tema que quieras, nacional. ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. No decimos
gente. Revisen el video del fin de semana donde subí un video que le puse Pepe Araña. El que es argentino va a ver sobre el final del video un video que puse arriba, por encima del video, donde algo dije mal y bueno, obviamente puse ese video. Que no lo dije mal, ¿sí? Sino que dije, tengo aval, ¿sí? Y puse el video... Yo tengo aval, dicen las muchachas. Fíjense que les va a gustar mucho, ¿sí? Un poquito ahí. Y bueno, que lo disfruten el video. Ese video habla de un bot que creé que le puse araña. Y la semana anterior subí otro video de otro bot que es para operar el US-30. Que le puse Pepe al grano. Bien ahí. Pepe al grano con medias cancán. Más que eso, imposible. Con medias cancán, tremendo. Miren gente, acá, miren esto, lo que les decía, quería esperar esto, miren lo que acabamos de ver acá, gente, para que vean nada más, el bot termina de cerrar en positivo la operación que hoy estaban en negativo, porque se habían puesto negativos por la subida de lo que era la vela, que no era por culpa porque el oro subió de golpe, no, era porque había una fundamental que le había ido... por supuesto mal al dólar y afectaba al mercado donde el oro y todos los pares o monedas que acompañan al dólar, ya sea como base o cotización, se iban para arriba o se iban por debajo, ¿no? Obviamente con 30 a 40 pip. ¿Qué hicimos hoy para recordarles? Miren, ahí vamos, hicimos, aparte de tips, proyecciones, bueno, una operación con el bot que creé de fundamentales, que hicimos 30 pip en un ratito, en 2 minutos hicimos 30 pip, 25 pip en 2 minutos, 3, observen el video, está ahí en vivo. Después puse estos bots a operar donde este bot estaba en negativo por la noticia, obviamente, pero fíjense, esto era lo que quería ver. Las operaciones ya fueron cerradas con promedios que va cerrando en positivo y abrió otra, obviamente, o quedó un parcial de una, ¿sí? Una de las que estaba... positiva o negativa, se cerró un parcial y quedó 0.01, nada, obviamente que es un ejemplo, pero ahí cerré 3, 4 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 15, 1 millón, lo que vos le quieras poner según el capital que te acompañe, ¿sí? Así que de 10, gente. Bien, y acá seguimos con esta que no hay que tenerle chucho, sigue abriendo operaciones, va a abrir operaciones de compra y de venta porque va a ir haciendo promedios y va a ir restando positivas con negativas para ir sumando por encima el profit que el déficit, ¿sí? Así que hasta ahora de 10, esta se cerró en positivo, inclusive puedo decir, bueno muchachos, este bot ya lo apago porque es viernes, lo voy a pagar ahora, entonces hago así, mira, vengo acá, cierro el robot para que no me haga más operaciones y dejo el otro, lo cierro, ahí pic, cierro la orden, listo, cerramos en positivo, operaciones, dejo el otro que sigue funcionando. Terminamos con Libra Yen, una muy buena operación, miren, acá está, donde hicimos una compra, rompió estructura, los muchachos que venden le llaman BOS, obviamente el rompimiento de la estructura, obviamente el break, ¿no? El rompimiento de ese alto que rompió, nosotros nos metimos y está llegando obviamente a la zona que les había dicho acá arriba, ¿sí? A un punto pivot de resistencia, así que bueno... Ganamos con la fundamental, ganamos con la Libra Yen que nos metimos de forma manual, ganamos con el robot de araña en el oro y nos queda que termine de cerrar en el día, que seguramente lo va a terminar y si no cierra no pasa nada. Comenzará la próxima semana el bot, pero en este caso quedó solamente abierto Libra dólar con el bot araña. En el caso del bot araña se divide en dos partes, ¿sí? Un bot que trabaja de una forma, araña, la araña culona, y la araña que es la que te engaña, que sería la otra araña, ¿sí? Son dos tipos de arañas que hay en este bot que crees, ¿sí? Una corre de una forma y la otra corre de otra forma, ¿sí? La araña culona, vieron que existe una araña culona, ¿no? Bueno, sería esta arañita, ¿sí? La que terminamos con el oro. Nos queda la que te engaña, ¿sí? En la Libra dólar. Vieron los nombres que le pongo, ¿no? Tremendo. Bien, gente, ¿qué hora es? Bueno, me voy para que se pueda sumar más gente y lo pueda ver, pero me voy con una canción. Pero hoy la canción es dedicada para mi hermano y querido amigo Jesús. Con él tendría que compartir algo acá en vivo para que lo vean. Como todos los días por año y pico estuvimos operando en vivo todos los días, donde hacíamos análisis, proyecciones y veíamos todo, ¿sí? En Studio Trading. ¿Cuántos éramos? 2,
3, no importa, la pasábamos de 10 nosotros, ¿eh? Obviamente que enseñamos a muchas personas que nos acompañaban y muchos obviamente hicieron su camino y otros no, otros nos siguieron, otros me siguieron por acá también, y esa es la idea, ¿no? Que vayan sumándose, gente, conociendo, pasándola bien en esta hermosa familia, ¿sí? De Planeta Pepe, gente. Miren, vamos a hacer una cosita. Voy a ir a... un segundito, me voy a ir hasta acá, hasta la bandeja donde pasamos música en los boliches. Y ahí está. Cortamos, ¿por qué? Porque se viene una canción. Como le digo siempre, gente... a ver, ahí está. Lo que les digo siempre que es interesante es que ustedes tienen que tener cuidado siempre a la hora de meterse al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado no somos nosotros solamente. Nosotros pensamos que movemos una vela, pero no la movemos. El mercado lo mueven las ballenas, las instituciones, la gente poderosa, los pepes poderosos, no los pepes comunes. ¿Por qué los pepes comunes no? Los pepes comunes no, porque somos pepes comunes. ¿Quién no conoce un Pepe? ¿Vos conocés un José, un Pepe o no? Bueno, ese Pepe no puede mover el mercado. Por eso, esta canción que les voy a poner a ustedes y a mi amigo Jesús es una canción interesante, que les va a gustar mucho, donde esta canción tiene que ver, para mí, ¿no? Obviamente ya la pusimos como que tiene que ver, pero la ponemos como cábala y dándole gracias al mercado porque esta semana fue bárbara y a la vez porque nos regaló unos profits. Por ejemplo, ayer no, pero antes de ayer hicimos prácticamente 60 pip en pocos minutos en una operación de scalping, gente. Si no era intradía, era scalping, donde antes de meternos estuvimos proyectando, analizando, me decidí por ese par, vi la proyección, se dio perfecta, como un libro, gente. Obviamente que no siempre es así, pero cuando se va en contra, ahí están los yin-yang que voy armando, ¿sí? Para buscarle la vuelta al mercado. Que de a poquito le voy enseñando a los pepes que me van dando confianza para enseñarles por privado, de forma gratuita, lo que voy haciendo y lo que voy aprendiendo, lo que la parábola te hace estar 10 años, 5, 3, acá lo resumimos en un anito, en 6 meses que tenés que estar conmigo. Así que bueno, esa es la idea. Miren cómo se está dando lo que es Libra Yen, acá está llegando al objetivo que pusimos. Obviamente, como hago scalping en vivo, nada de... Porque podés hacer intradía, pero vos haces una operación en intradía y la tenés que mostrar mañana, pasado, en 3 días, 4 días, a la noche, una foto. Y esto qué mejor que verlo. Obviamente que sería lo mismo que intradía, pero en intradía vas a tener más pip, pero vas a tener que esperar chequeando desde el celular, desde alguna plataforma, desde algún BPS, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, gente. Súmense a los vivos y les regalo una canción. La canción esta tiene que ver con el mercado. Poné fuerte, agarrate de la silla, ¿eh? Esto va con todo. Pone fuerte. Miren el video de ayer donde invité a Fabián, un amigo, a charlar, donde charlamos en vivo y nos subimos a la nave. ¿Querés conocer la nave espacial en la que vamos todos los días desde la Tierra hasta el planeta Pepe y de ahí nos volvemos? Bueno, haceme caso. Mirá el video de ayer donde estuvimos hablando puntos interesantes, hablamos de los chantas, de los estafadores, de muchas cositas que te pueden servir, de las vivencias que tuvo Fabián, cómo pudo salir adelante y obviamente que sabe que está siempre ahí, ¿no? Que podés pisar el palito y caer de vuelta, pero la idea es que si te caes te levantás, ¿eh? Así que bueno, esa es la idea, sumar siempre pepes y darle duro en este mercado que no solamente está en contra tuyo el mercado, porque es así, obvio, el mercado no te registra, no es que está en contra, perdón, aclaramos, el mercado no. Los chantas. Tienen que tener cuidado no solamente con el mercado, porque vos podés perder dinero, sino con los garca también, que está lleno. Gente, esta canción, escucha esta canción, pone fuerte. Acá sí hay ballenas. Está Ali, un boxeador de aquellos. Así que respetalo porque puede ser una ballena que te voltea. Vos cuando ves que Ali se cae en el ring, que vos sos un Pepe común, le sacás un granito y te vas, ¿eh? No te quedes porque si estás medio mareado te agarra a vos y te noquea, ¿eh? Que es cuando te liquidan o quemaste la cuenta. Así que escuchá, vamos. Chao, gente, nos vemos. Miren cómo va esto, hermoso, mirá. Y se dio todo, de 10. Nos vemos, gente, chau. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, soy Jacobo Flash, el saltarín. Chao, gente, nos vemos. Suerte, que pasen un gran fin de semana y bueno, nos estamos viendo en la semana. Vamos a ver si el fin de semana subo algún videito de algún bot que estoy ahí terminando de armar para hacer algún backtesting y compartirlo con ustedes, gente.
Nos vemos. Chau, chau. Subite a la nave porque no te dejo en el planeta, ¿eh? Nos vamos a la Tierra. ¡A la Tierra! ¡Opa! Casi me voy, gente. Casi me voy con Rodrigo. Chau. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín, y en esta danza soy re psicorona, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere.